Hey, muy buen día para todos y para todas, espero que estén muy bien y en este video vamos a recordar un poquito las dos operaciones que ya hemos visto de números enteros. Entonces vamos a hacer este video en dos partes. La primera voy a explicar la adición, bueno, a dar la pequeña introducción a los números enteros y hablar de la adición, y en la segunda parte entonces vamos a hablar de lo que viene siendo la diferencia. Así que si ya tienes comprendida la adición y solamente necesitas la diferencia, pasa de una vez a la segunda parte del video. Entonces, recordemos un poco. Los números enteros nos sirven para representar cantidades de números que, dependiendo de la situación, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Es decir, pueden sumar, puede ser bueno para nosotros, o puede restar, siendo a veces malo para nosotros. Bueno, eso depende de la situación. Por ejemplo, cuando hablamos de economía, si hablamos de esta parte, nosotros estaremos diciendo de que en la parte de finanzas y todo esto del dinero existen dos formas así a grosso modo, lo que son las deudas y lo que son las ganancias. También si no lo queremos ver como deudas, entonces podríamos verlo como gastos. Pero bueno, al final viene siendo lo mismo. Cuando tú obtienes dinero, cuando tú ganas, no sé, que tus papás te dan la mesada, o si ya eres adulto y estás trabajando y ganas dinero por trabajar, pues entonces eso lo consideraremos cantidades positivas. Entonces, que me dieron 20,000 pesos, entonces más 20,000. Que me dieron 5,000 pesos, bueno, más 5,000 y así sucesivamente. Pero ahora, si ya tenemos nosotros lo que serían las deudas, los gastos, ya eso lo relacionamos con cantidades negativas. Entonces, ¿por qué? Porque eso a nuestro monto, a nuestra cantidad de dinero, lo que va a hacer es quitar, gastar, pero a pesar de eso siguen siendo cantidades. Por ejemplo, yo tengo 20,000 pesos, pero por alguna u otra razón se me dañó, bueno, digamos, pinché mi vehículo. Despinchar una llanta cuesta entre 3,000, 5,000, 5,000, 3,000, 5,000 pesos más o menos. Entonces, bueno, digamos que ahí entonces hubo un gasto, 5,000 pesos, aunque eso fue necesario y lo que hicimos fue para reducir, bueno, para reparar algún daño, de todas maneras nos está restando a nuestro capital. Entonces, bueno, ahí tenemos dos cantidades, una positiva y una negativa, pero igual siguen siendo cantidades. ¿En qué otros casos se pueden ver? Por ejemplo, cuando estamos en el colegio, a veces suelen colocarnos lo que son los puntos positivos y los puntos negativos. Puntos positivos cuando nos están resaltando algún tipo de acción, algún tipo de logro que hayamos hecho durante la clase. Mientras que los puntos negativos vienen siendo cuando nos comportamos mal, cuando no trajimos la tarea, cuando nos faltó algún material, bueno, qué sé yo, algo que no está bien dentro de nuestra conducta como estudiante. Aquí también cuando ganamos un punto positivo por haber hecho algún logro o haber cumplido una meta, pues serían símbolos, números con más, un punto positivo. Por el contrario, si nos portamos mal o algo así y nos colocan punto negativo, pues entonces ya sería algo que resta. ¿Resta y suma a qué? Pues a nuestra calificación. Los puntos positivos suman a nuestra calificación, los puntos negativos restan a nuestra calificación. Bien. En la temperatura también se puede ver, nosotros tenemos grados por encima de cero que nos están diciendo que la temperatura está subiendo, pero también tenemos grados por debajo de cero que nos están diciendo que la temperatura está disminuyendo. Tenemos, por ejemplo, en la altura, hay un nivel muy conocido que se llama el nivel del mar, ¿sí? Y a partir de allí hacia arriba vendríamos teniendo la altura y hacia abajo tendríamos la profundidad. Esas se representan también como cantidades positivas y negativas, siendo la altura la positiva y siendo la profundidad la negativa. Entonces, cuando hablemos de, por ejemplo, con las fosas marianas, que están aproximadamente a 11,000 metros de profundidad, entonces estarían a menos 11,000 metros. Pero si ya estamos hablando, por ejemplo, de la altura del monte Everest, que es aproximadamente 8,850 metros, estaríamos diciendo que está a más 8,850 metros. Y así sucesivamente. Bueno, también podemos verlo, por ejemplo, en los edificios. Hay edificios que tienen plantas subterráneas, entonces a partir del primer sótano, pues empieza a contar -1, -2, -3. En el cero vendría siendo la planta de la que está tocando a la carretera, a la calle, y de ahí para arriba, pues las plantas 1, 2, 3, 4, positivo. Ya podemos ir mirando, ir notando que los números enteros nos ubican siempre en cantidades de números en donde tenemos siempre una mitad, un cero, un valor
estándar, medio se podría decir. Y a partir de allí, de ese valor, podemos o subir o bajar. Entonces, por ejemplo, los puntos positivos, con el tema de los puntos de las notas de clase, nosotros empezamos en una puntuación cero, ¿sí? Empezamos el periodo escolar en ceros. Luego, si nos portamos bien, pues vamos a ir ganando puntos positivos poco a poco. Vamos a ir ganando y nuestra nota como tal pues va a ir aumentando también. Pero también puede que nos estemos portando mal y entonces empecemos a disminuir esa nota, 2 puntos, 3 puntos positivos. Y bueno, pues así mismo pasa con cualquier cosa, con la altura. Si estamos en el nivel del mar y empezamos a subir, pues empezaremos a aumentar. Si empezamos a bajar, empezaremos a disminuir. ¿En qué otro caso se ve? También es muy conocido en la línea del tiempo. En la línea del tiempo tenemos algo que se llaman las expresiones antes de Cristo y después de Cristo. Y el año cero, el punto de la mitad, pues sería el nacimiento pues, precisamente de este personaje, de Cristo. Entonces, después de allí vendrían siendo los positivos, antes de allí vendrían siendo los negativos. Es muy importante establecer aquí una cosita y es que no quiere decir que los años antes de Cristo sean malos y que después de Cristo sean buenos, no. Lo que pasa es que es una forma de visualizarse, ¿cierto? Es una forma de representarse, pero no hay mayor problema en ese aspecto. En lo de deudas y ganancias, ya sí la cosa cambia, ¿no? Porque pues para uno es mejor, es más satisfactorio tener ingresos que tener deudas o gastos, pero bueno, ya depende de la situación. El punto es que todos estos números los podemos trabajar utilizando cantidades positivas y cantidades negativas. Entonces, aquí lo importante es que empezamos a trabajar con este aspecto. En el fútbol es muy conocido también el tema de los goles a favor y los goles en contra. Para un equipo, tener goles a favor es algo positivo porque le ayuda a clasificar, pero por el contrario, tener goles en contra es algo negativo porque hace que tenga menos posibilidades de clasificar. Y cuando hay, digámoslo así, cuando se mira la diferencia entre la cantidad de goles a favor y la cantidad de goles en contra, se saca pues asimismo la puntuación de ese equipo. Bueno, entremos de lleno a lo que son el conjunto de los números enteros. Los números enteros se simbolizan con la letra Z. Recordemos que los naturales era con la letra N, ya esta es con la letra Z. Y tenemos el 0 junto con los números naturales que ya conocemos de toda la vida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y los números negativos que vienen hacia atrás, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Es importante tener en cuenta o aprender a reconocer aquí en este caso que los números crecen hacia la derecha, siempre crecen hacia la derecha. Entonces, por tanto, pasar de menos 7 a menos 5, por ejemplo, es un crecimiento, porque estamos yendo hacia la derecha, ¿sí? Si pasamos de menos 5 a menos 3, esto es un crecimiento, porque estamos yendo hacia la derecha. Pero si pasamos, por ejemplo, de menos 2 hasta menos 7, eso ya no es un crecimiento, eso es una reducción, porque estamos yendo hacia la izquierda. Es muy importante hablar de esta partecita porque a veces es confuso decir que menos 7 es un número mayor que menos 2. Y uno queda diciendo, pero ¿cómo va a ser posible si es que el 7 es mayor que el 2? Claramente. Pero como estamos trabajando en cantidades negativas, aquí la cosa cambia. Viene siendo al revés. Entre más grande sea el número, más hacia la izquierda está y por tanto más pequeño es. Y entre más pequeño sea el número, más a la derecha va a estar y por tanto más grande va a ser. Dejando en claro esto, vamos a pasar a lo que es directamente la relación entre estos dos números, lo que se conoce como la operación de la adición. Hay varias formas de verse y vamos a ver dos formas que son como las más fáciles de trabajar. Una es hablando en el tema de puntos positivos y puntos negativos. Yo trato de que lo veamos de esta forma. Los puntos positivos, voy a simbolizarlos aquí con verde, son puntos que suben nuestra nota y los puntos negativos pues son números que restan nuestra nota, ¿cierto? Pero puntos positivos y puntos negativos se anulan entre sí. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el primer caso, que nos dice que esta niña, Natalia Villarreal, tiene 7 puntos positivos, simbolizados aquí, y tiene 5 puntos negativos, simbolizados aquí con rojito. Al decir que los puntos positivos y los puntos negativos se anulan entre sí, quiere decir que se borran. Por ejemplo, este punto positivo con este punto negativo se me anulan los dos, es como si no tuviéramos nada.
Este otro punto positivo con este otro negativo se me anulan, es como si no tuviéramos nada. Y así con todos estos de acá. Vemos que en total nos quedan 7 puntos positivos, perdón, 2 puntos positivos de esos 7 que teníamos, porque 5 se nos anularon con los 5 negativos. Pasaría lo mismo, por ejemplo, si tuviéramos aquí 6 puntos positivos, entonces voy a hacerlos así que parece que es más rápido. 4, 5, 6. 6 puntos positivos y tenemos 3 puntos negativos. Entonces, ¿puedes identificar ahí cuántos quedarían? Claro, estos dos se me van, estos dos se me van, estos dos se me van y me quedan 3 puntos positivos. Entonces, hasta el momento vamos aquí que tenemos 2 puntos positivos. Aquí me quedan, vamos a ponerles aquí a estos los más y a estos los menos. En el segundo dijimos que nos quedaban 3 puntos positivos. En el tercero, ¿cuántos crees que nos quedarían? Bueno, vamos a volver a hacer el tema con las bolitas. Entonces tenemos aquí 6 puntos positivos, listo. Y tenemos solamente un negativo, ¿no? Listo, entonces estos dos se me van. ¿Y cuántos positivos me quedaron? Exacto, 5. Yo creo que tú ya te vas dando cuenta de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo una resta, ¿verdad? Pero es muy importante definir que no solamente es una resta, sino que hay una condición importante. ¿Cuál es esa condición? Aquí en este caso los números que están quedando son todos positivos, ¿cierto? ¿Por qué crees que son todos positivos? Bueno, si no tienes una respuesta clara, no te preocupes, ahora la vamos a visualizar. Entonces, aquí tenemos 4 positivos y 4 negativos. ¿Cuántos nos quedarían? Bueno, pues vamos a verlo. Entonces, 1, 2, 3, 4 y los negativos van a ser 1, 2, 3, 4. Claro, como hay 4 de cada lado, entonces quedaríamos en ceros, porque todo se nos anularía. Profe, ¿qué signo tiene el cero? ¿Positivo o negativo? Ninguno de los dos. El cero se considera un número neutral, sin signo. Bien, seguimos. 2 puntos positivos y 1 negativo. ¿Cómo nos quedaría? Sí, 1 positivo. Muy bien. Y por último tenemos esta de acá. Dice que tenemos 2 puntos positivos y 5 negativos. Bueno, vamos a graficarlos. Entonces, 1, 2, 3, perdón, eran 2 positivos nomás. Y 5 negativos. 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros hacemos la adición de esas dos cantidades, ¿cómo nos quedaría? Claro, estos dos se me van, estos dos se me van y me quedan 3. ¿Pero 3 qué? Negativos. Muy bien, 3 negativos. Entonces, fíjense que aquí ya podemos empezar a entablar una relación entre lo que son las cantidades positivas y las negativas. Vemos que si tenemos más puntos positivos que negativos, nuestro resultado va a ser positivo. Pero si tenemos más puntos negativos que positivos, nuestro resultado va a ser negativo. Y se va a hacer una diferencia entre sí. ¿Sí? Se va a hacer una resta. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y es decirles, muchachos, de que cuando trabajemos cantidades o números enteros más bien, quitémonos de la cabeza el tema de que un más significa sumar y de que un menos significa restar. Algunos dirán, entonces, profe, ¿el más resta y el menos suma? No. Depende de la situación. Pero a lo que quiero llegar es a que si tú en algún momento miras, por ejemplo, más 1 en una operación matemática, no quiere decir que este 1 esté sumando. No necesariamente. Depende de los otros números que estés operando. Entonces, bueno, dejando claro esta partecita, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Aquí, mirándolo en el tema de la recta numérica. En el tema de la recta numérica podemos ver también este tipo de adiciones de cantidades positivas y negativas. Por ejemplo, supongamos que vamos a adicionar o a sumar 5 con menos 1. Fíjense que aquí tenemos dos números enteros, el más 5 y el menos 1. Entonces, muy bien. ¿Cómo hacemos esto utilizando la recta numérica? Pues muy sencillo. Vamos a colocarnos en más 5, que vendría siendo aquí, y vamos a desplazarnos 1 hacia lo negativo, o sea, hacia la izquierda. Si tuviéramos aquí por el contrario más 1, pues sería desplazarnos 1 hacia la derecha, hacia lo positivo. Vamos a colocar esto es hacia lo positivo, esto es lo negativo. Entonces, teníamos menos 1, ¿verdad? Entonces, como nos desplazamos 1 hacia lo negativo, pues vamos a quedar en 4, claro que sí. O sea que el resultado de estos dos va a ser 4. ¿Positivo o negativo? Claro, positivo, porque esta es la parte positiva. Muy bien, positivo. Esta es otra forma de verlo. Vamos a hacer otro ejemplo.
Por aquí coloquemos el número menos 4 más 2. Entonces nuevamente nos ubicamos en menos 4 y tenemos que ir ¿cuántas veces hacia la derecha? Dos veces, ¿verdad? Listo. Una y dos. Y quedaríamos aquí en menos 2, o sea, el resultado de esto sería menos 2. Veamos otro ejemplo. Menos 3 menos 2. Oh, fíjate que esto no lo habíamos visto hasta el momento. Son dos cantidades que tienen el mismo signo. Bueno, pues normal, vamos a ir nuevamente, nos ubicamos aquí en menos 3 y vamos a correr ¿cuántas unidades? 2. ¿Hacia dónde? Izquierda, muy bien. Entonces, 1 y 2. ¿Y quedamos en dónde? Así es, en menos 5, o sea que esto es equivalente a menos 5. Fíjate que aquí ya nos estamos dando cuenta de digamos una relación que tienen estas magnitudes. Cuando tenemos dos magnitudes que son negativas, dos números que son negativos al mismo tiempo y se están adicionando, vamos a obtener un valor negativo más grande, porque entre negativos se van a sumar. ¿Será que pasa lo mismo con positivos? Vamos a ver. Entonces vamos a colocar por aquí más 1 más 4. A ver cuánto nos da. Entonces, bueno, nos ubicamos por aquí en más 1, listo. Y tenemos que ir ¿cuántas casillas? 4. ¿Hacia dónde? Derecha, muy bien. 1, 2, 3 y 4. ¿Y quedamos en dónde? En 5. Quedamos en 5, entonces esto quiere decir que es igual a 5. Fíjate, dos cantidades positivas dan un positivo más grande, una suma. Dos cantidades negativas me dan un negativo más grande, se suman. ¿Y con qué signo queda cuando sumamos dos cantidades negativas? En una negativa. ¿Con qué signo queda cuando sumamos dos cantidades positivas? En una positiva. Entonces ya empezamos a ver ciertas propiedades y ciertas relaciones. Cuando tenemos dos cantidades opuestas, uno positivo y uno negativo, tendríamos que hacer una resta porque entre ellos se anulan. Y quedaría el signo del número o de la cantidad que sea mayor, si es la positiva o la negativa. Por el contrario, si nosotros tenemos dos números con el mismo signo, estos se sumarían, quedando así una cantidad más grande que tenga ese mismo signo. Entonces aquí en este caso, como eran dos negativos, pues va a quedar una cantidad más grande negativa. Aquí son dos positivos, queda una cantidad más grande positiva. Bien, vamos a intentar hacer ahora ya un poco más avanzado, un poco más complejo. Vamos a intentar meter más números, pero la cuestión sigue siendo la misma. Recuerda que cuando estamos sumando 2, 3, 4 o más números, lo que nosotros vamos haciendo es sumar de a parejitas, digámoslo así. Vamos a sumar primero estos dos, luego ese resultado lo sumamos con el que sigue, luego ese resultado con el que sigue, y ese resultado si hay más con el que sigue, y así sucesivamente hasta terminar todos los números. Entonces, muy bien, aquí como hay 4 números, pues vamos a ir sumando uno a uno hasta llegar al final. Vamos a empezar sumando este 5 con este menos 4. Fíjate que es un positivo y uno negativo. ¿Qué debemos hacer entonces? Restar, muy bien. 5 menos 4 me da 1 y ese 1 quedaría positivo o negativo. Quedaría positivo, claro que sí, porque el mayor es el 5 y es positivo, entonces este número nos quedaría positivo. Correcto. Ahora, este 1 lo vamos a operar con este 3. ¿Ese 3 qué signo tiene? Positivo, muy bien. Como el 1 es positivo y el 3 es positivo, ¿qué se debe hacer? Sumar, muy bien, sumar, correcto. Entonces, más 1, más 3, pues esto me da una cantidad más grande positiva, una suma entre los dos. 1 y 3 son 4 y ese 4 es positivo también porque ambos son positivos. Bien, vamos hasta aquí, vamos hasta este número. Ahora nos queda restar con este menos 2. Oh, fíjate, es una cantidad negativa. Por tanto, si es una cantidad negativa, ¿qué debíamos hacer? Correcto, debíamos restar. Entonces, muy bien. 4 menos 2, esto me da 2. ¿Y con qué signo quedaría? Con más, por supuesto, porque el número que tiene más cantidad es el 4. Bueno, muy bien. Hasta el momento entonces ya hicimos el primer ejercicio. Quedamos en... ¿En qué quedamos? Ah, en más 2, ¿no? Más 2 fue el resultado. Muy bien. Vamos a intentar hacer el que sigue. Fíjate que aquí ya son solamente dos números, lo que pasa es que son más grandecitos. Como aquí se nos va a dificultar un poco hacerlo con la recta numérica, vamos a intentar aplicar de una vez las propiedades que ya hemos aprendido. Entonces recordemos, son signos distintos. ¿Qué debemos hacer?
Restar, muy bien, listo. 15 menos 12, ¿cuánto nos da? Nos da 3, es correcto. ¿Y con qué signo quedaría este 3? Bien, pues fíjate cuál de los dos es mayor, si el negativo o el positivo. Ah, pues es mayor el positivo, ¿verdad? Entonces, listo, quedaría más 3. Muy bien, pausa el video e intenta hacer estos últimos dos y te daré la respuesta en breve. 3, 2, 1. Ahí va la respuesta. Entonces, tenemos un par de números de diferente signo. Los restamos. 27 menos 24, eso me da igual a... Correcto, a 3 otra vez. ¿Positivo o negativo? Correcto, positivo. El último, dos cantidades negativas. Ah, se suman, ¿no? Listo, 215 más 12, eso me da un total de 227. Perdón. Ah, sí, 227. ¿Negativo o positivo? Claro, negativo, porque ambos son negativos. Muy bien. Por el momento podemos dejar el video hasta aquí. Intenta hacer unas cuantas sumas. Intenta hacer unas cuantas sumas con diferentes números. Ubica en tu cuaderno los números que tú quieras, con los signos que tú quieras. Más 2, menos 4, más 3. O, no sé, menos 3, más 7, qué sé yo. Invéntate varios números así. Súmalos utilizando los métodos que aprendiste en este video. Y después los compruebas con la calculadora. Que te vaya muy bien, que Dios te bendiga y muchas gracias por estar aquí. Quedamos atentos para la segunda parte donde te explicaré la diferencia.